educación está de vacaciones y por eso te invitamos a viajar con nosotros por la ciudad de Asunción, capital de Paraguay. Prepárate para aprender sobre la cultura y la historia de ese país en nuestro programa que comienza ahora. Cuéntame un poco de la historia del Paraguay. Bueno, la historia del Paraguay podríamos dividirla en 3 etapas. La etapa precolombiana, la etapa colonial y la etapa republicana. Sí, primero comenzamos la primera etapa antes de la llegada de los, en este caso, los españoles, ¿no? Estamos hablando de una Sudamérica general que en el caso de esta ubicación de Paraguay tenemos a los tupí-guaraníes, a varias tribus, varias etnias de los nativos del lugar. Cuando llegan los españoles, esto termina y ahí empieza la etapa colonial. Antes, en esta etapa, que estamos hablando, la primera etapa, hablamos de un lugar donde la naturaleza era virgen, podemos decir, donde se dedicaban, por supuesto, a la agricultura, etnias. En 1524, Sebastián Caboto y Aleixo García, durante una misión española, descubren Paraguay. Asunción es establecido como centro de la colonia desde entonces. A partir de allí comienza la segunda etapa de esa historia, caracterizada por la llegada de más españoles y con el inicio de la colonización propiamente dicho. En ese periodo hay un destacado papel desempeñado por los jesuitas, que actuaban con la intención de amenizar con los conflictos entre las diferentes etnias del lugar. Fue un periodo bastante extenso que comienza en 1525 hasta 1811 que se logra esta independencia. Fue un periodo extenso. La tercera etapa y la última, que sería la republicana, justamente estamos en este lugar donde en el edificio aquí del fondo vemos justamente donde se desenvolvió la independencia en 1811. Los paraguayos, que en ese momento no era paraguayo, ¿no? Parte del virreinato, se motivan gracias a invasiones inglesas en Buenos Aires ya por 1806, 1807, 9. Se motivan a la independencia y ven que el virreinato español está débil y se ponen a planear este golpe de Estado, podemos decir, para poder lograr esta independencia. Y ahí nace Paraguay en 1811, ¿verdad? Los primeros años tuvieron diferentes tipos de estados, de gobierno, pero luego el que gobernó por muchos años fue el dictador Rodríguez de Francia. Mantenemos esta dictadura casi toda la etapa del republicano de Paraguay, se mantiene la dictadura. La dictadura en Paraguay termina en 1989, ¿sí? Con un golpe de Estado se derroca al último dictador, que fue Stroessner, y ahí nace lo que es la democracia hasta nuestros días, ¿no? El Centro Cultural de la República de Asunción reúne fragmentos de esa historia. El edificio existente desde el siglo XIX aún es conocido como Cabildo, nombre que recibió en su fundación y que tiene como motivo de existencia de la plataforma las decisiones administrativas y judiciales del municipio, hoy como museo el local. Sí, es una sala hecha por el señor Guido Boyani, quien vivió muchos años con los indígenas y estudió a los indígenas de la tribu Chamacoco. Es una tribu que existe normalmente en el Chaco. Hay 19 etnias, tribus, y hay algunas exposiciones de ellos que sería en algunas trajes, ¿verdad? Donde se
se le vestía a los hombres para su iniciación, ¿verdad? Se le ponía las plumas, le maquillaban y luego le tiraban al bosque para sobrevivir, ¿verdad? Y luego están para cazar, ¿verdad? Sus palos, ¿verdad? Que cazaban, sus calzados, ¿verdad? Y muchas otras cosas también que se puede observar en la imagen. Las frases en la pared del Centro Cultural de la República remiten a uno de los autores más importantes de la historia latinoamericana. Paraguayo de nacimiento, Augusto Roa Bastos fue poeta, guionista y romancista. Exiliado en Europa desde el período de guerras, acabó perdiendo la nacionalidad paraguaya, pero nunca el sentimiento de ser así. Se conmemora el centenario de Augusto Roa Bastos. Su nacimiento fue el 13 de junio de 1917, entonces como estamos en el 2017 se conmemora su centenario y es una exposición temporaria sobre el escritor, ¿verdad? Hizo libros muy famosos como Hijo de Hombre y cuentos para niños, ¿no? Hizo también melodías, canciones, ¿verdad? Y tuvo muchos premios en Cervantes, premios Cervantes, le conmemoraron mucho también en Argentina, porque vivió muchos años en Argentina y también en España. Tenemos sus libros, la colección de sus libros, los diarios donde salía él, diarios españoles, donde se le conmemoraba, los premios, también se le puede ver los premios, el premio que es de su hija Mirta Roa nos prestó su colección, sus premios, sus medallas de Cervantes, premio Cervantes tenemos acá, también su biografía, algunas fotos de él cuando era adulto, joven, niño. Tenemos algunas frases también en la pared y que él fue el que habló mucho de la mujer paraguaya, que conmemora mucho y admira mucho. El escritor con apenas 15 años de edad está en la Guerra del Chaco, una de las más emblemáticas en la historia del país, que ocurrió entre 1932 y 1935, entre paraguayos y bolivianos. En 1947 se instauró un momento aún más difícil, una guerra civil conducida por dos partidos políticos principales, Colorado y Liberal, representados por los colores rojo y azul, respectivamente. Esa guerra culminaría en el proceso de la dictadura. Fue una época donde muchos fueron al exterior, ¿sí? Exiliados por el tema de la política. Hasta hoy en día muchos siguen exiliados por el tema de la política, tanto para los partidos, el Partido Colorado como el Liberal también, para ambos bandos. Creo que casi todos los países aquí en Sudamérica tenemos esa historia gris, negra, podemos decir, de nuestra historia, donde la dictadura fue fuerte. En este caso duró varias décadas con el general Stroessner, José Alfredo Stroessner, y comenzó en el año 1954 y finalizó el periodo con el mismo presidente en 1989. Sí, gracias a un golpe de Estado que se realiza, y ahí es donde termina todos estos años de presidencia de Stroessner y comienza la democracia. Cuéntame la importancia de los ríos para el Paraguay. Para el Paraguay es súper importante los ríos que tenemos, los dos principales que tenemos son el río Paraguay, el río Paraná. Gracias a nuestros importantes ríos tenemos las 4 hidroeléctricas, dos de ellas son binacionales, que compartimos con Brasil y Argentina. Además de esto, lo usamos como vía fluvial. Nuestro transporte fluviales para transportar la parte de la ganadería, los productos
de la agricultura, entonces esto es súper importante para el Paraguay. Muchos países están invirtiendo en Paraguay. Es un país con una tierra rica, una tierra prometedora, donde, como dice la Biblia, ¿no? Todo lo que vos plantes, casi todo surge. En el Paraguay las principales actividades serían la agricultura y la ganadería, ¿sí? Así producimos cosas agrícolas, tenemos la parte agrícola como verduras, frutas tropicales, principalmente maíz, que no tiene que faltar en la mesa paraguaya, ¿no? Para la sopa paraguaya que consumimos acá, le gusta mucho a los extranjeros también. La yerba mate, infaltable, ya que la tradición acá en Paraguay sería tomar el tereré. Usted ve a un paraguayo en otro país, tiene que tener su tereré en la mano, ¿sí? Paraguay es rico en lugares naturales, turismo. Lo que es el turismo se está ahora reforzando, se está explotando, podemos decir. Se está apoyando mucho eso. Pero la mayoría de los lugares, hablamos de lugares naturales. Se está preparando hoteles, cabañas, empresas que se dedican a hacer esto. Se está reforzando mucho esto. Lo más importante de todo esto es que Paraguay es un miembro fundador del Mercosur, junto a Argentina, Brasil y Uruguay. El otro punto atractivo dentro de este país es el tema del bilingüismo. Gracias a Dios, desde que se colonizó por España, nunca se perdió el idioma guaraní. Existía una idea de que el guaraní era una especie de dialecto indígena, ¿no? Pero mientras tanto, en 1992, esto se vuelve oficialmente idioma de nuestro país, ¿sí? Convirtiéndonos así en un país bilingüe. Desde 1992 es oficialmente bilingüe y ahí también radica esa riqueza, ¿no? Cultural, porque tenemos tanto cosas adoptadas por España, pero también mezcladas con la cultura guaraní y tal. Entonces vas a encontrar lugares, por ejemplo, donde una parte es en español, otra palabra es en guaraní o guaraní inglés, y le da un toque un tanto rico, simpático, agradable, acogedor. Los vendedores, los lugares, los puntos turísticos, vas a encontrar palabras como, por ejemplo, ñandeyara tandero basá, Dios te bendiga, ¿no? ¿Qué significa eso? Lo que se ve más es que dentro de la capital, cuando comenzamos a entablar una conversación en guaraní, es ya porque hay un vínculo más íntimo, es como un idioma más íntimo. No surge tan espontáneamente como surgiría en español, como disculpe señor, buenos días, ¿cómo anda? Señora, ¿podría pasar? Eso surge espontáneamente en español, lo que es en la capital. Pero cuando te comienzo a invitar en guaraní, es porque ya tenemos un vínculo un poco más íntimo. Es un idioma más íntimo. Ahora salimos de Asunción, en Paraguay, y embarcamos para un pequeño país en las márgenes del Océano Pacífico. Llegamos a Ecuador. Quito, capital de Ecuador, es una ciudad repleta de peculiaridades y riqueza cultural. Ella es una de las ciudades más altas del mundo, pero es ese monumento local el que llama más la atención de quien viene por aquí. Estamos en el medio del mundo. Ecuador es uno de los menores países de América del Sur. Aproximadamente se asemeja a Río Grande do Sul en Brasil, con un territorio de 283.561 kilómetros cuadrados. Juntamente con Chile son los únicos países que no hacen frontera con Brasil. Al norte, limita con Colombia. Al este y al sur, con Perú. Y del lado oeste, la costa del Océano Pacífico.
Su capital es Quito, una de las ciudades que tiene la mayor altitud, alrededor de 2.850 metros, superándola La Paz en Bolivia, que sería la capital más elevada del mundo. La mayor ciudad con la mayor población es Guayaquil, y la lengua oficial sería español. 94% de la población habla español y un 6% las lenguas indígenas. Yo soy de Santo Domingo, una ciudad pequeña en Ecuador, pero actualmente es una provincia que es llamada Santo Domingo de los Áchilas. Queda en el centro del país, a 3 horas de la capital, a 5 horas de la ciudad más grande del Ecuador. Entonces, es en esa región centro del país. Quito es la capital del Ecuador. Quito es la capital de Ecuador. Ella se localiza en la región andina, en la provincia de Pichincha, con una altitud de 2.850 metros, siendo una región alta. Localizada al noroeste de América del Sur y el norte de Ecuador, allí existe un clima tropical constante, más parecido con un clima tropical de altitud. En cuanto a su temperatura, no varía mucho, alrededor de 21 grados. Solo que tenemos una estación seca, que es en verano, y los inviernos son lluviosos. Ella es la capital ahora del UNIASUR, Unión de las Naciones Americanas, en conjunto con el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones. No podemos dejar de mencionar que es el mayor centro financiero del país, con un grande centro histórico, porque allí se caracteriza mucho la cultura indígena, en varias ciudades próximas a Quito, como la ciudad de Otavalo, que está a 2 horas de Quito, donde también la cultura inca está muy presente. Su principal actividad económica también es la industria, el comercio, servicio, el turismo en esos centros históricos. Y también, cerca de Quito, tenemos la ciudad del medio del mundo, que está localizada a 13 kilómetros de Quito, donde un grupo de franceses, en el siglo XVII, fueron invitados para comprobar la teoría sobre la forma de la Tierra, que la Tierra no era completamente redonda, pero sí de forma geoidal, como ya hemos mencionado aquí, aplanada en los extremos y con una mayor circunferencia en la línea del Ecuador. Cuando visitas Quito, observas una arquitectura muy bien preservada, tanto que ella ya fue joya de la corona española, la Compañía de Jesús, una obra barroca, que se encuentra en América del Sur, y la Catedral Metropolitana, también, que es un templo de estilo ortodoxo. Quito, entonces, es una región que abarca toda la parte financiera del país, pero esos centros, aparte de esos centros históricos. Visitando Quito, quedamos realmente deslumbrados con la arquitectura, que remite los diferentes periodos y civilizaciones. En la ciudad del medio del mundo, banderas de las nacionalidades amigas en un hall de actividades para visitar. Es posible conocer más sobre la cultura de los pueblos indígenas de la región a través de presentaciones folclóricas o paseando por los corredores de las artes. Y claro, no podemos dejar de registrar un clic en el monumento que marca la transición de la línea del Ecuador, que divide el mundo en 2 hemisferios y le da el nombre al país. La línea de Ecuador viene del sustantivo Ecuador, que significa círculo máximo. La línea de Ecuador entonces no es más que la circunferencia de la Tierra, perímetro de la circunferencia de la Tierra. Si tomas una cebolla y la cortas por la mitad, vamos a tener la mayor circunferencia de la Tierra, porque la Tierra no es redonda. La Tierra es aplanada en los extremos, y eso es lo que hace que la denominemos como tiene forma geoidal. Por eso la forma de la Tierra es geoidal. Con eso los polos teniendo una circunferencia menor en relación al perímetro de la circunferencia del Ecuador. ¿Qué es el Ecuador? Es la línea que divide la Tierra por el medio, haciendo que sea el mayor perímetro de esa circunferencia de la Tierra. Esa es la línea del Ecuador. Y esa línea del Ecuador pasa por varios países, incluyendo Brasil. Por eso en Amazonas, en Pará, tenemos esa línea pasando por todos, dividiendo el planeta, y podemos pensar en hemisferio norte y hemisferio sur.
Y es tradición de quien visita ese punto central del globo hacer la prueba de gravedad. El desafío es bien simple. Es necesario equilibrar un huevo encima del clavo del mar. Dicen que es mucho más fácil hacer eso aquí. ¿Pero será que realmente existe alguna diferencia? Bueno, no sé si conseguiría hacer la misma cosa en otros lugares, pero aquí, con calma y sin temblar, fue más fácil de lo que imaginaba. En esa región por donde pasa la línea del Ecuador, la región de Quito, muchos profesionales, entre ellos guías turísticos, algunos meteorólogos, intentan explicar el por qué el huevo se mantiene en pie debido a la fuerza de la Coriolis que actúa en esa región, porque esa fuerza de la Coriolis en la línea del Ecuador es nula. Esa fuerza es aparente debido a que la rotación de la Tierra, que depende de la velocidad de ese movimiento y de la latitud donde tú estás, en la cual ese movimiento se realiza. En el Ecuador, esa fuerza es cero. Por eso es que es mucho más fácil equilibrar ese huevo. Por eso las personas atribuyen al efecto cero, el efecto de Coriolis, el poder conseguir que el huevo se mantenga equilibrado. Algunos físicos, ingenieros, personas del área de exactas, afirman que ese fenómeno no pasa de una leyenda. Según ellos, entonces el huevo no sufre ninguna influencia específica de la línea del Ecuador, lo que sería apenas que ella está sujeta a gravedad, como en cualquier otra parte del planeta, y apenas una probabilidad de tentativa. Algunos fenómenos son observados cuando estás en la mayor circunferencia de la Tierra. Primera cosa, debido a la disminución de la fuerza de gravedad que ocurre en ese hecho de estar lejos del centro de la Tierra, tu peso allí en la línea del Ecuador, allí en Quito, tienes 1 kilo menos de lo que pesarías en cualquier otro hemisferios, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Otro motivo por el cual la fuerza de Coriolis es nula en la región, que es un hecho. ¿Qué es esta fuerza de Coriolis? La fuerza de Coriolis es un movimiento aparente, perceptivo apenas cuando el objeto se encuentra en un movimiento en relación a su referencial. ¿Qué es exactamente lo que sucede en la prueba de agua escurriendo en los fregaderos hechos en el medio del mundo? Si nos distanciamos para el norte o para el sur de la línea central, el movimiento del agua cambia como si formase remolinos, para la derecha o para la izquierda, dependiendo del hemisferio en que estamos. Algunos fenómenos que ocurren allí próximos a la línea del Ecuador, próximo a Quito, es cuando observas que la circunferencia de la Tierra es mayor. Entonces lo primero sería la disminución de la fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque estamos más distantes de la Tierra. Por eso el peso de las personas allí es 1 kilo más o menos menor que en cualquier otro de los hemisferios. Y también tienes la velocidad tangencial de la Tierra, debido a que el radio de la Tierra es mayor. Y esa característica hace que varias agencias espaciales busquen esas regiones para lanzar satélites, cohetes. ¿Por qué? Porque tienes un gasto menos de combustible para realizar el lanzamiento para fuera de la atmósfera. Los cohetes, los satélites, son muy utilizados para eso, tanto en Ecuador como en Brasil, Alcántara. Son regiones que ellos utilizan para poder lanzar esos cohetes. Un país con características diferenciadas, no solo por la posición geográfica, sino por la exuberante flora y fauna en contraste con la agitación de las grandes ciudades, y una peculiar arquitectura que remite a diferentes culturas. No te engañes por las dimensiones de su territorio. Recorrer Ecuador es una experiencia multifacética. Ecuador posee entonces 4 regiones, 4 unidades regionales, comenzando del lado este para el lado oeste. Sería la parte insular compuesta por las islas archipiélago de Galápagos, la parte costera que sería representada allí por Guayaquil.
la parte andina, que es la parte de la cordillera de los Andes, y la este, la parte de la región, que es lo que llamamos como región amazónica. La población está hoy en torno de 16 millones de habitantes, y esa población sufrió una influencia cultural de la cultura hispana, cultura inca de los pueblos precolombinos y también de algunas otras culturas como los africanos. Es imposible que la gente no hable de fútbol, es imposible que la gente no hable de la comida, la gente habla mucho sobre cómo fue tratado en Ecuador. Entonces creo que mi país se caracteriza por su gente, por su muy buena comida, por su fútbol y por sus paisajes, por su flora y fauna, que es bien tropical. Entonces los extranjeros que vuelven realmente vuelven fascinados porque los ambientes y los lugares donde ellos van los deja encantados. Si tú fuiste a Ecuador y no conociste las Islas Galápagos, no conociste Ecuador. Creo que las Islas Galápagos, la región norte, que es la parte de las montañas y las cascadas gigantes, que es Puyo, Baños, Guayaquil, Quito, son las ciudades Cuenca, son las ciudades que yo creo que si tú ves Ecuador no puedes dejar de conocer. Creo que Ecuador es tan chiquito que en 17 horas tú lo recorres de norte a sur, entonces fácilmente el litoral de Ecuador en un día te la pasas conociendo todas las playas alrededor de la playa, ¿no? Entonces creo que puedes conocer fácilmente Ecuador en una semana, no te pierdas ese paseo.